Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más importantes en el plano local y el plano internacional. Hoy, jueves 6 de noviembre, ya que no tuvimos programa los días anteriores, vamos a dedicarle este espacio del día de hoy a lo panameño, a nuestro folclore. Tenemos unos invitados especiales con los que vamos a compartir esta noche, a tocar distintos temas que en otras ocasiones tal vez no tenemos la oportunidad de dedicarles el tiempo que se merecen por su importancia. Vamos a ver cómo vamos a dividir nuestro top 5 esta noche. En el número 5, elementos de nuestro folclore. En el número 4, música folclórica. En el top 3, los instrumentos. Vamos a hablar de los instrumentos de nuestro folclore, nuestra música. También vamos a estar hablando de una parte muy importante, el traje típico. Y en el top 1, la importancia de las tradiciones. Muchas veces no recalcamos esto. Y como decía al inicio del programa, hoy nos acompañan 3 personas muy valiosas con las que vamos a desmenuzar estos 5 temas en el tiempo que tenemos. Estamos hablando de Don Atilo Ballesteros. ¿Cómo está usted? Muy bien, y gracias por la oportunidad de acompañarnos acá en este programa, porque obviamente es una realidad que la gente que maneja folclore pocas veces tiene estas ventanas al alcance. Bueno, acá no solo ahora, sino que con cierta regularidad le abrimos espacio a estos temas de gran importancia. También nos acompaña Francisco Espino, gracias por estar aquí, y el señor Miguel Ballesteros también. Sí. A la orden. Folcloristas los 3. Correcto. Bueno, el único que falta aquí con atuendo soy yo. Qué mal me veo en estas circunstancias. Pero bueno, son asuntos de producción. Vamos a entrar en materia de una vez con los elementos de nuestro folclore. Y me gustaría empezar con don Atilo. Bien, yo te diría inicialmente que tenemos que saber que nuestro folclore tiene un origen étnico. 3 influencias diferentes, nuestros grupos originarios, nuestros indígenas, nuestros aborígenes. Tenemos la influencia europea o española en su mayoría. Y tenemos también la influencia afro, que fue traída inmediatamente, se da el descubrimiento, conquista y colonización de América. Nosotros tenemos que indicar que esa influencia o esa mezcla se va dando poco a poco a lo largo del país, hasta que ese mestizaje nos va dando resultados como son algunos bailes, las catequizaciones que se hicieron a través de los europeos para imponer la cruz, la religión acá en América, tanto a nuestros grupos originarios como a los grupos afro. Y de allí van surgiendo también las variantes de vestuarios, porque las señoras, las españolas, no querían que los españoles vieran pues a nuestras chicas originarias o a las afro con su cuerpo desprovisto de ropas. Esa forma en que las españolas las van vistiendo va dando origen a las labores que hoy se dan para la confección de la pollera. Bueno, me imagino que cuando se habla de elementos de nuestro folclore podemos hablar de música, de bailes, de instrumentos, trajes, de expresiones verbales. Correcto, cada quien da un aporte sobre eso, porque si vamos primero a la parte indígena, casi todo lo que son sonajeros, los güiros, las maracas, las zambubias, es de origen indígena. Si te vas a la parte ya más estilizada, los instrumentos de cuerdas, de viento, algunos como el violín y la vihuela, que es el papá, digo yo, de nuestra mejoralera y nuestro socavón, eran de origen español. Cuando se habla de folclore, por lo general la gente piensa principalmente en pollera y en montuno y en algunos instrumentos. Sin embargo, el tema es muy rico para desarrollarse. Sí, es muy amplio. Es muy amplio porque el folclore no solamente, como dices tú, nos representa la pollera. Sí se va mentalmente de una vez a esa faceta, pero sabemos que el folclore son muchos elementos que se manejan entre tradiciones
costumbres. O sea, es una gama de muchas cosas que se dan en la historia de tu país y que eso representa el folclore nacional, que es lo que debemos cuidar y preservar para que nuestros hijos, nuestros nietos, Sí. o sea, conserven esas tradiciones. Don Miguel Ballesteros, ¿qué nos aporta usted en cuanto a los elementos más importantes de Sí, nuestro mira, folclore? el folclore panameño es muy grande, muy rico, y se debe más que nada a la influencia que ha tenido el país de los diferentes grupos extranjeros. Sí. De cada grupo de estos ha dejado aquí en nuestra patria un granito de arena que forma Sí, hay parte de tradiciones un área del hispánicas, folclore. hay tradiciones afrontillanas, hay De tradiciones todo, hasta francesa, indígenas, francesas. y en los bailes de salón y todo lo demás, todo esto es un pedacito que está dejando cada país, cada cultura extranjera que ha pasado por nuestra tierra. Bueno, si tuviéramos que hacer referencia, por ejemplo, para el público que nos ve, sobre fuentes donde pudiera uno enriquecerse o conocer, aparte de esta oportunidad que nos están dando ustedes, más sobre los elementos de nuestro folclore, hay literatura, don Donatilo, hay... Sí hay literatura para poder... y estamos tratando de que el Ministerio de Educación y el INAC puedan iniciar ese rescate de esa literatura que tenemos muy olvidada. Aquí tenemos autores como Narciso Garay, tenemos autores como Los Zárate, tenemos a Luisita Aguilera, a Berta María Cabezas, tienes a Nacho Valdés, tienes a Baltasar Izaza Calderón, tienes, en fin, una lista enorme de gente que le ha dado lustre a las letras panameñas, y aquí nuestros educadores desafortunadamente no están aplicando en las materias de español la literatura nacional. Entonces, eso nos está dando una desventaja, porque si tú no cuidas, amas y promueves lo tuyo se pierde, se desaparece. Y eso influye en la pérdida de identidad incluso, Correctamente, ¿no? Y eso correctamente. Se podría hacer Y un análisis entonces, incluso en esa dirección. correcto, y ahí estamos nosotros tratando de hacer un peso, una fuerza, porque, ejemplo, usted le dice a la gente si ha leído en algún momento el libro Valentín Corrales, El Panameño. Y yo le aseguro que usted hace esa encuesta entre los profesores de español del país y el 99% desconoce la existencia del libro. Sin embargo, fue segundo lugar del premio Ricardo Miró después de La Décima y El Socavón. Y no solo es importante por eso. Gracias a la Jeta de Smith, la autora, recogió en ese texto casi todo el refranero castellano que nos heredó España aquí en Panamá, en ese solo texto, y no lo usan en las escuelas. Tenemos un gráfico para complementar este tema que estamos conversando en este primer bloque del programa. Influencias en el folclore, danza. Influencia africana, el congo, el bullerengue. Influencia indígena, bailes guna. Influencia hispánica, bailes de salón, el punto, contradanza. Estos son algunos de las influencias o de los aportes que tenemos usted decía incluso de franceses, y que aún se conservan, pero que si no se hace el énfasis, incluso desde el nivel oficial del Ministerio de Educación, de mantenerlo presente y vigente, se puede ir perdiendo. Sí, mira, lo que yo pienso también es que a nivel escolar no se promueve el folclore propiamente como materia, y esa es una de las razones por la cual se pierde mucho, pues, la esencia de lo que debemos preservar. O sea, hace tiempo se está tratando de que se establezca en las escuelas esa materia. O sea, se hace a un nivel más bien como de... actividad extracurricular, sí, una enseñanza, voluntaria. Sí, del que le gusta. Participa el que le gusta, pero si no lo implementamos ya oficialmente, definitivamente que poco a poco se va perdiendo. Si me permites, en ese punto voy a reforzar la posición que está señalando Francisco. Las autoridades del Ministerio de Educación
han incurrido en omisión al cumplimiento de la ley, al no aplicar en ejercicio y vigencia la Ley 4 de 1988. Esa obliga a que la materia de folclore sea parte del plan curricular académico. Y eso no se ha cumplido desde el momento en que la ley se emitió, 1988. Una de tantas leyes que tenemos. Una que de las más ahí. que están ahí dormidas, pasando el sueño de los justos, pero esperamos que de alguna manera se pueda trabajar para que, si no de manera curricular, sí como un plan extracurricular que le permita también créditos al estudiante. Sí, importante. Pueda sumarse a partir de este periodo. Una última pregunta para cerrar este bloque. El tema de la presencia de los elementos de nuestro folclore con respecto a las regiones de nuestro país. Creo que es más marcado, tal vez en ciertas regiones, tal vez por el origen de quienes poblaron inicialmente estas regiones del país. O sea, uno no ve la misma presencia de ciertos elementos del folclore en la capital que tal vez en la provincia, en la península de Azuero, el tema frontillano obviamente hacia Colón. ¿Qué nos puede comentar sobre esa relación entre las distintas regiones y los elementos del folclore? Bueno, yo te diría lo siguiente, si hablamos de dónde nace el folclore, la cuna realmente es Colón. Todo entra por Colón, salvo los grupos originarios que ya estaban en el país, nuestros grupos indígenas. Recordemos que el europeo, el español entra por Colón, el negro lo meten, y no lo digo peyorativamente ni despectivamente. Esa es la palabra correcta. El negro entra por Tobelo, por nombre de Dios, como esclavo, y allí van empezando a darse los primeros palenques, los primeros grupos de congos, rebeldes, porque no querían estar sometidos a la esclavitud bajo la que los trajeron. Entonces, tenemos que señalar que obviamente la influencia afrohispana, que es lo que queda de ese periodo de conquista y colonia, se ve marcado en Colón, Panamá, ahora la 10ª provincia del área de la Chorrera, la Lagartera, sectores como Chepo, que también tiene Congo propio. Vamos a seguir hablando de esto y de otros temas relacionados a nuestro folclore al regresar del cambio. Vamos a hablar de música folclórica, los instrumentos, el traje típico, importancia de las tradiciones. Ya regresamos. Eco 360.